Sí. ¿Ustedes son de la comunidad cristiana donde ellos asisten? Sí, somos hermanos, sí. Usted también es de la comunidad. ¿Ustedes han visto aquí a don Olimpo? ¿Y doña Priscila o qué? Sí. Algunas veces, alguna vez hasta quise hablar con él, pero no ha sido posible. Esto es lo más cerca que lo he tenido, a pesar de que somos de la misma comunidad. Bueno, hermano, usted comprenderá, pero yo viajo mucho. De repente hacemos viajes tan extensos como un año y bueno, sí. ¿Y ustedes cómo apoyan la comunidad? ¿La apoyan? Claro, nuestros diezmos. No dejamos de dar nuestros diezmos. Y de esa manera estamos cumpliendo con lo que Dios nos pide. Yo quiero decir que en nuestra comunidad son muy buenos con nosotros porque todo el tiempo nos desean buena suerte, todo el tiempo ellos ven nuestra necesidad y la verdad es que estamos muy agradecidos porque ellos ven nuestra necesidad y nos dicen que tengamos ánimo, que sigamos adelante. La otra vez yo tenía, porque no tengo casi ropa, y ellos me decían, no hay problema, Dios te va a proveer alguna chamarra. Y yo les agradezco mucho, estoy muy feliz porque todo el tiempo nos echan porras. Y pues no sé, son gente muy buena. El Señor es una persona que todo el tiempo nos desea buenas cosas. Y nos dicen con su boca, cuando nos ven con hambre y con frío, nos bendicen y nos dicen, vayan en paz. Caliéntense y coman mucha comida. Quisiéramos. Él dice que da su diezmo y el Señor de la túnica azul también, pero no me han pagado mi jornada. Sí, ahorita vamos a ir al punto más álgido, que es que la retención de su salario. Pero quería preguntarle aquí a nuestro visitante, el jefe Santiago, ¿qué opina usted de esto? Porque usted escribió la carta. ¿Se da cuenta por qué escribí la carta? ¿Se da cuenta? Miren estos hermanos y hermanas. Miren cómo viven. Y aún así agradecen a este Señor. ¿Cómo es posible? Solamente le desea suerte, bendición, abrigo, pero no se lo da. Hermano, Y también usted he está orado. pecando, hermano. Usted está pecando al hacer eso. ¿No he orado por ustedes? Y ustedes tienen que comprender eso. Usted está pecando. Sí, a usted, si bien no recuerdo, porque la leí por encimita, la carta. Sí, yo sé, pero no tengo tiempo. La leí por encimita y en una parte usted decía, me parece, el que sabe hacer el bien y no lo hace, comete pecado. A ver, ¿qué quiere decir con eso? Muy importante, mi hermanita. Pecado de omisión. Pensamos que el pecado solamente es hacer el mal, pero yo me estoy refiriendo al pecado de omisión. Usted sabe cuál es el bien que hay que hacer y no lo hace. Usted está pecando, hermano. Usted está pecando. Pero además, hermana, si usted leyó bien mi carta, usé esa frase entre lo que yo digo de estos hermanos comerciantes que son cristianos y lo que digo de aquellas personas terratenientes, explotadores, pecado de omisión. Ustedes saben cuál es el bien que hay que hacer y no lo hacen. Están pecando. Bueno, tranquilicémonos un poquito, por favor. Vamos aquí a llegar al punto de la queja mayor. Cuéntenos usted lo del salario. Bueno, usted sabe que trabajando en la tierra es muy duro, sobre todo trabajarla para personas que tienen toda la tierra que nos han quitado.
Y además de eso, esperar tu salario que no llegue con tus hijos, tu marido que trabaja, yo que trabajo hasta la tarde y luego llego a hacer trabajo de la casa. Y en la comunidad nos vemos y hasta nos damos el ósculo santo y yo esperando todavía que me paguen mi salario. Sí, mira, aquí tenemos a don Salario. A ver, don Salario, ¿cuál es la función suya? A ver, ¿y por qué grita? A ver, ¿cuál es la función suya? ¿Cuál es la función del salario? Bueno, yo respondo a esa pregunta con otra pregunta. ¿Cuál es la función de la sangre? La sangre distribuye oxígeno a todas partes del cuerpo y el salario es la sangre. Es la sangre del pueblo. Distribuye el oxígeno al pueblo y con él la gente puede respirar y con él la gente puede tener aliento en la comunidad. ¿Y usted por qué grita si no es persona? ¿Por qué grité? ¿Me preguntas por qué grité? Pues yo tengo otra pregunta. ¿Por qué gritó la sangre de Abel? ¿Por qué gritó Abel? El que fue asesinado por su propio hermano. ¿Por qué gritó la sangre de Abel? Porque Abel ya no pudo gritar. Así que su sangre gritó. Abel ya no pudo respirar. Así que la sangre gritó. ¿Por qué grito yo? Porque la sangre grita. Porque yo grito porque hay gente que falta sangre. Hay gente que no tiene el oxígeno. Hay falta de distribución de oxígeno. Yo grito porque no hay oxígeno, la gente no puede respirar. Yo grito porque la sangre grita. Yo grito porque las montañas gritan. Yo grito porque la tierra grita. Yo grito porque hay tantos gritos. Yo grito porque ya había tantos gritos. Yo grité. Yo estoy gritando y yo seguiré gritando.